Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 47º día del ciclo de conferencias del conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el grupo de investigación ScienceLab. Solicitamos cordialmente la presencia del doctor Roberto Aguiar en este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Muy buenas noches con todos. Quería comentarles que la próxima semana me toca dar mi conferencia y el día de hoy empecé a preparar mi charla, a poner las fotografías y tanta cosa de temas que uno ha trabajado, de cosas que uno ha hecho. Y me demoré como 3 horas en hacer únicamente unas 12 presentaciones, 12 láminas. Realmente somos muy afortunados de tener conferencistas de alto nivel que han dedicado mucho tiempo a la investigación y a preparar la conferencia. No es nada fácil, demanda tiempo para hacerlo con calidad. En ese sentido estoy muy agradecido y doy la cordial bienvenida al doctor Rodrigo Astroza, profesor de la Universidad de los Andes. Y los 2 últimos meses hemos tenido varias conferencias con ponentes de Chile, la mayor parte de ellos doctores o candidatos a doctores de la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Y ahora tenemos un profesor, ya no un alumno recién graduado, un profesor que ya tiene una trayectoria, es muy joven desde luego, pero tiene ya una trayectoria de otra universidad muy buena de Chile, como es la Universidad de los Andes. Doctor Astroza, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, doctor Rodrigo Astroza. A continuación voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Rodrigo Astroza es vicedecano académico y profesor asistente en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, Chile. Obtuvo su título de ingeniero civil y su grado de magíster en ingeniería sísmica en la Universidad de Chile y el grado de doctor en ingeniería estructural en la Universidad de California, San Diego. Ha publicado 2 libros, 17 capítulos de libros, más de 40 artículos en revistas indexadas, Web of Science y más de 100 trabajos en conferencias internacionales y nacionales. Ha liderado proyectos Fondesit y Fondev en temas de monitoreo estructural, ingeniería estructural e ingeniería sísmica. Entre los premios y reconocimientos que ha recibido destacan Premio del Colegio de Ingenieros de Chile 2007, Beca Fulbright 2010, Dissertation Fellowship Award en la Universidad de San Diego en 2015, premios en revistas, premios como investigador destacado en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes 2019. Es miembro de varias asociaciones profesionales en las áreas de ingeniería estructural y sísmica y ha sido revisor de proyectos de investigación, tanto en Chile como en el extranjero, y de artículos científicos para más de 40 revistas indexadas. Durante su carrera académica ha guiado más de 40 memorias de grado y tesis de posgrado. Sus intereses profesionales y de investigación son monitoreo de salud estructural, dinámica estructural y experimental, ingeniería sísmica y respuesta sísmica de estructuras y elementos no estructurales. Es importante recordar que las preguntas referentes al tema de exposición deberán ser colocadas en la pestaña del chat a fin de que éstas puedan ser respondidas una vez culminada la intervención. Estimado doctor Rodrigo Astroza, otorgamos la palabra para su conferencia. Muchas gracias. ¿Me pueden confirmar que se escuche bien? Sí, le confirmo se escucha bien y también se ve la presentación. Perfecto, muchas gracias. Primero quisiera agradecer al doctor Roberto Aguiar y al ingeniero Brian Cagua por esta invitación. Yo creo que es una excelente iniciativa poder convocar
en el fondo a gente que esté interesada en ingeniería estructural e ingeniería sísmica a través de esta serie de charlas es algo muy interesante. eh, y lógicamente yo creo que tomaron la oportunidad, ¿cierto?, que la pandemia nos puso de poder estar comunicados a distancia, eh, a través de Internet y compartir un poco nuestras experiencias, ¿cierto?, en investigación y lo que hemos venido desarrollando en los distintos proyectos e investigaciones que realizamos. Así que mis felicitaciones para ellos para esta iniciativa y también agradecer por la invitación. Eh, el día de hoy les voy a estar presentando un poco lo que aparece en la portada, ¿cierto?, de mi presentación, que tiene que ver con el análisis sísmico no lineal de puentes. Y dentro de la presentación hay dos temas principales que me gustaría un poco comentarles y exponerles. Eh, Primero, este es el temario de lo que va a estar presentando el día de hoy. Primero va a dar un contexto y una motivación y una introducción general al tema, y después, como les decía, la presentación la tengo separada en dos bloques. Uno que tiene que ver con una guía, ¿cierto? Como dice acá, para análisis sísmico no lineal de puentes, que es un proyecto que terminamos de trabajar hace aproximadamente medio año, y que es un proyecto bien interesante desde mi punto de vista porque eh, el foco principal es la transferencia del conocimiento y de la investigación hacia la práctica de la ingeniería, y por eso me gustaría hablar en particular de lo que desarrollamos dentro de ese proyecto. Y la segunda parte tiene que ver con el modelamiento de un puente también, el cual estaba instrumentado durante el terremoto del 2010 que ocurrió acá en la zona centro-sur de Chile. Entonces, primero, un poco la importancia, ¿cierto?, que tiene en particular los puentes, ¿ya? Y lo quiero poner en contexto con la realidad chilena, ¿ya? La inversión que existe en términos del patrimonio en puentes en nuestro país, en Chile, es de más de 2.000 millones de dólares, ¿ya? Lógicamente, por otra parte, los puentes tienen un rol muy importante dentro de lo que es la comunicación, ¿cierto? Dentro de un país. Por lo tanto, es vital que el comportamiento de este tipo de sistemas sea adecuado durante los terremotos, porque lógicamente tener una respuesta resiliente de los puentes es vital para poder tener comunicación dentro del territorio de cualquier país. La vida útil de los puentes que tenemos en Chile, históricamente la infraestructura que tenemos actualmente varía entre 35 y 65 años, y eso también es un aspecto importante porque nuestra infraestructura se está deteriorando y existen otros fenómenos aparte de los terremotos que también pueden degradar, ¿cierto?, la resistencia de nuestra infraestructura, ¿ya? Uno de esos casos que también estamos estudiando, que no lo va a estar presentando el día de hoy, es cómo el efecto, por ejemplo, de la corrosión influye, ¿cierto?, en el comportamiento y en la resistencia sísmica de los puentes que tenemos acá en Chile. También porque poner un poco más de énfasis en la importancia, en nuestro país, acá en Chile, tenemos más de 1.000 puentes con longitudes mayores a 30 metros, ¿ya? Y durante el terremoto del Maule del 2010, que probablemente varios de ustedes han escuchado hablar, porque fue un mega terremoto, ¿cierto?, con magnitud 8,8, hubo más de 300 puentes que resultaron con daño considerable y 25 colapsos, ¿ya? Y eso representa que el 3% del inventario total de los puentes de Chile tuvo algún grado de daño durante el terremoto. Y eso es bastante significativo porque lógicamente las pérdidas directas ascendieron a más de 850 millones de dólares, producto del daño, simplemente del daño en esa infraestructura, ¿ya? Adicionalmente, lógicamente, tenemos otros costos indirectos, por ejemplo, asociados a la interrupción de ciertas operaciones, ¿cierto?, debido al colapso o al daño significativo de ciertos puentes. Entonces es muy importante, ¿cierto?, poder asegurar un buen desempeño, un buen comportamiento de este tipo de infraestructura de los puentes cuando tenemos eventos sísmicos considerables. Y ahí es donde aparece, ¿cierto?, la ingeniería sísmica basada en desempeño. Ya no nos interesa solamente tener diseños prescriptivos, ¿cierto?, sino que ahora nos interesa poder evaluar cómo realmente va a ser el desempeño de una estructura durante un terremoto dado, ¿ya? Y eso está enmarcado de lo que conocemos como, ¿cierto?, el marco metodológico de la ingeniería sísmica basada en desempeño, ¿ya? Y dentro de este marco metodológico, que yo he visto que lo han hablado previamente en este
ciclo de charla, tenemos cuatro grandes, ¿cierto? Aristas, digámoslo. Lo primero es una evaluación de la amenaza sísmica, donde básicamente nos interesa, en el caso de que vamos a hablar más adelante, es tener registros sísmicos que sean representativos de la amenaza sísmica en el lugar de emplazamiento de nuestra estructura, en este caso de nuestros puentes, ¿ya? Y esa selección de registro, caracterización o definición de la amenaza lo hacemos a través de ciertas medidas de intensidad, ¿ya? Todo esto nos provee información que es básicamente la solicitación a nuestro sistema estructural, ¿cierto? Entonces después lo que a nosotros nos interesa, lógicamente, es evaluar el comportamiento, ¿cierto? De esta estructura a través de ciertos parámetros de demanda estructural, EDP, por sus siglas en inglés. Y ahí, básicamente, lo que realizamos es un modelo, generalmente un modelo de elementos finitos no lineal, para poder justamente evaluar la respuesta, ¿cierto? Estructural, y en específico poder definir cómo son las respuestas de algunos componentes en particular que nos interesan de la estructura. A partir de esta información, posteriormente tenemos un análisis de los daños, ¿cierto? Tenemos la definición de ciertos estados límites para los distintos componentes del puente en este caso, y a partir de eso podemos nosotros saber, ¿cierto?, cómo es el nivel de daño esperado que tiene distintos componentes de la estructura, dado estados límites asociados a los distintos parámetros de demanda estructural, ¿cierto? Entonces, la tercera cajita de nuestro enfoque basado en desempeño nos permite a nosotros tener un análisis de los daños que tiene el sistema estructural, en este caso el puente. Y una cuarta cajita, ¿cierto?, es lo que conocemos como análisis de pérdida, y es poder cuantificar tanto los costos directos como indirectos asociados al daño, ¿cierto? Y también eventualmente a los costos de reparación o de paralización de las actividades de nuestro activo, en este caso de nuestro puente, ¿ya? Entonces nosotros estuvimos trabajando en un proyecto en gran parte en estas primeras dos cajitas, que es lo que les puedo mostrar a continuación. Y hay bastantes, ¿cierto?, iniciativas internacionales, básicamente de Estados Unidos, como el Federal Highway Administration o de los departamentos de transporte, ¿cierto?, de Oregon, de California. Existen todos estos documentos que están asociados a la realidad norteamericana o de Estados Unidos. Los japoneses también tienen un documento bastante interesante para el análisis sísmico de puentes, y también los canadienses tienen un código de diseño también que incluye aspectos de la ingeniería sísmica basada en desempeño. Ahora, algo que es importante es que nuestros países sudamericanos lógicamente no pueden llegar y tomar esta información que es representativa de realidades sísmicas y diseños estructurales que se dan en otros países del mundo, no pueden ser directamente transferidos a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque la estructuración que nosotros tenemos, ¿cierto?, de nuestra estructura, la definición de la amenaza sísmica que nosotros tenemos en nuestro país, en Chile, es diferente a la realidad que existe en otros países como puede ser Estados Unidos, Japón o Canadá. Por lo tanto, nosotros necesitamos proveer y desarrollar nuestros propios documentos para análisis sísmico basado en desempeño, en particular de los puentes, ¿ya? Y esa fue un poco la motivación de este proyecto, en el cual el objetivo era desarrollar una guía, ¿de acuerdo?, para que los ingenieros de la práctica pudieran realizar análisis sísmico no lineal de puentes chilenos, ¿de acuerdo? Eh, Les voy a mostrar un poco los objetivos del proyecto, las actividades de investigación y un poco de qué se trata esta guía, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, la guía principalmente se centra en los dos primeros aspectos del diseño sísmico por desempeño, definición de la amenaza sísmica, y también la realización del análisis estructural o del modelamiento no lineal, ¿cierto?, de estructuras de puentes convencionales que se desarrollan acá en Chile, ¿ya? Este es el proyecto del cual obtuvimos financiamiento para realizar esta guía, ¿ya? Y eso, ¿cómo lo realizamos? Básicamente fue una integración, ¿cierto?, de distintos aspectos. Fue un equipo, yo diría, multidisciplinario, donde participaron profesores de la Universidad de Chile, de la Universidad de Santa María y de la Universidad de los Andes, en un, básicamente, esfuerzo conjunto, donde participaron gente del área de sismología, de la parte de dinámica de suelo y geotecnia, y de la parte de ingeniería estructural e ingeniería sísmica.
Entonces, básicamente el proyecto integraba, ¿cierto?, caracterización dinámica a través de datos experimentales, y esa caracterización dinámica incluía tanto el puente como el sitio, el suelo donde estaba emplazado, ¿cierto?, este puente. Y después desarrollamos ciertos estudios de amenaza sísmica, les voy a detallar a grueso modo tanto determinístico como probabilístico, y realizamos modelamiento detallado. ¿Ya? Y ahí le puedo explicar un poco a qué me refiero con este modelamiento detallado. Y toda esta información, básicamente, la amenaza sísmica en conjunto con modelación simplificada, era lo que básicamente se resumía en este documento guía, que también les voy a presentar ahora. Entonces, el proyecto se estructuró de esta manera, habían 8 objetivos, digamos, específicos. El último era, lógicamente, desarrollar la guía. Entonces, voy a hacer un barrido un poco de los distintos objetivos específicos que tenía este proyecto. Lo primero era representar un caso de estudio que fuera, ¿cierto?, interesante, y básicamente en lo que nos enfocamos en este caso de estudio era que fuera un puente representativo de la tipología de puentes viales que tenemos en Chile, ¿ya? Y para eso seleccionamos un puente, el puente llamado Águila Norte, que está aproximadamente a 60 kilómetros de Santiago. ¿Y por qué seleccionamos este puente? Aparte de ser un puente de tipología típica, adicionalmente el puente que está localizado en esta zona roja estaba ubicado cerca de otros puentes que están indicados acá con estos símbolos, y esos otros puentes, algunos de ellos tuvieron daño muy significativo durante el año 2010, ¿ya? Acá se ve, por ejemplo, el puente Chada, el puente Romero, el puente Champa, varios de ellos tuvieron daño muy extenso o incluso algunos colapsaron durante el terremoto del año 2010. Y por eso también consideramos que este era un dato, o sea, un caso de estudio muy interesante de estudiar. El puente está básicamente conformado por 5 vanos, son vigas simplemente apoyadas con cepas de altura variable, y fundaciones de pilotes, ya que es una estructuración muy típica. Acá se ve, ¿cierto?, una pila, una cepa del puente que está conformada por 3 columnas, después viene el dado de fundación y existen pilotes hacia la parte inferior. Las vigas longitudinales que se ven acá, como ustedes pueden ver, son vigas simplemente apoyadas, que es la estructuración típica que nosotros tenemos acá en Chile. Entonces, otro de los objetivos fue caracterizar dinámicamente la estructura y también el sitio, ¿ya? Entonces, para eso realizamos campañas de medición dinámica de vibraciones ambientales en el puente Águila Norte. Realizamos 3 campañas de medición, y el objetivo principal de estas campañas de medición con vibraciones ambientales era determinar, ¿cierto?, las propiedades modales, básicamente las frecuencias de vibrar, las razones de amortiguamiento crítico y las formas modales que tenía el puente Águila Norte, ¿ya? Realizamos, bueno, distintos métodos de identificación de sistemas, desde de Power Spectral Density hasta métodos un poco más sofisticados como el método del subespacio estocástico, y comparamos, ¿cierto?, los resultados de identificación o caracterización dinámicos que teníamos en el puente para los distintos métodos y los distintos instrumentaciones que realizamos, ¿ya? Y adicionalmente realizamos caracterización del sitio, ¿ya? La caracterización del sitio la realizamos a través del método Nakamura, ¿cierto?, de las razones H sobre B, y también realizamos ensayos de propagación de ondas superficiales para poder determinar cómo variaba, ¿cierto?, la velocidad de ondas de corte en el suelo de fundación de este puente. Esta información, ¿para qué nos servía? ¿Cierto? La caracterización del suelo, vamos a ver más adelante que nos sirve para definir los parámetros que gobiernan el comportamiento de interacción suelo-estructura entre los pilotes y el suelo, ¿cierto?, circundante a estos pilotes. Y por otra parte, la información que nosotros obtuvimos de la caracterización dinámica del puente nos sirve para validar nuestros modelos no lineales en su rama inicial, ¿cierto?, en su rama solamente elástica lineal, porque estas propiedades modales son representativas de muy bajas deformaciones, por lo tanto de la parte elástica lineal de nuestra estructura. Entonces, toda esta información nos va sirviendo para realizar un estudio que sea muy riguroso, ¿ya? Por otra parte, desarrollamos estudios de amenaza sísmica, ¿ya? Un poco siguiendo la metodología convencional para ello. Realizamos análisis tanto determinístico como probabilístico, basados inicialmente en un espectro de amenaza uniforme. Después también realizamos espectros condicionados, y la idea era básicamente determinar,
¿cierto?, registros que fueran compatibles con esta amenaza sísmica que nosotros teníamos para ese sitio en particular del puente. ¿De acuerdo? En particular, en esta primera etapa del proyecto, trabajamos con registros espectro compatibles. Entonces definimos espectros semilla, o sea, registros semilla, y esos registros semillas los modificamos de tal manera que el espectro de los registros modificados coincidiera con los registros de amenaza uniforme o con los espectros condicionados. ¿De acuerdo? Ahora, toda esta parte nosotros la realizamos para roca, ¿cierto? Condición de roca, porque los Ground Motion Models que nosotros tenemos acá en Chile, en general no tienen incluido el efecto de la amplificación dinámica del suelo. Por lo tanto, nosotros realizamos la amenaza sísmica para una condición de roca y después lo que hicimos fue propagar, ¿cierto?, las ondas sísmicas en el suelo, ¿cierto?, en el depósito de suelo donde estaba ubicado el puente, ocupando, ¿cierto?, el software Deep Soil, ¿ya?, con las características del suelo que nosotros pudimos identificar a partir de los ensayos experimentales desarrollados en terreno. Después pasamos a una escala, a una gran escala de modelamiento numérico, ¿ya?, donde básicamente esto no está directamente asociado con el objetivo final del proyecto, pero está la oportunidad de realizar también la investigación. Queríamos ver cómo esta es una cuenca, ¿cierto?, una mini cuenca, que es la que se conoce como subcuenca de Paine, donde está ubicado este puente. Nos interesaba ver cómo era la amplificación dinámica en los distintos puntos de la cuenca. ¿Por qué? Porque había evidencia el año 2010 de que en algunos puentes ubicados en esta subcuenca de Paine, eventualmente se podía haber experimentado una amplificación sísmica muy significativa debido al efecto de la cuenca, ¿ya? Entonces, para eso desarrollamos modelos de gran escala, ¿cierto? Estos son modelos numéricos que tienen aproximadamente 16 kilómetros por 16 kilómetros en planta, ¿cierto? Y aproximadamente 700 metros en profundidad. Es decir, son modelos, digamos, sismológicos de propagación de onda de gran escala, ¿ya? Consideramos una función fuente que está dada por un pulso, como se ve aquí en esta figura del medio. Tenemos la caracterización de las distintas velocidades de ondas, ¿cierto? Las distintas zonas de la cuenca a través de perfiles de propagación de velocidades de onda de corte que fuimos midiendo en distintos puntos de esta cuenca y vimos cómo respondían básicamente los distintos puntos de nuestro modelo numérico con respecto a una solicitación pulso tipo fuente, que está acá, ¿ya? Y acá en esta figura lo que se ve es lo que se conoce como el factor de agravamiento, ¿ya? Y básicamente compara en color azul cómo es la amplificación o de amplificación del modelo tridimensional, que es el modelo que estoy mostrando en la figura arriba a mano izquierda, con respecto a un modelo bidimensional, ¿ya? Aparte se compara, ¿cierto?, cómo es la amplificación o de amplificación de un parámetro de respuesta en color rojo del modelo tridimensional con respecto a propagación unidimensional de ondas, ¿cierto? Un D, y 2D versus un D en color naranjo, ¿ya? En particular, en el gráfico de arriba les muestro el factor de agravamiento de la aceleración de la velocidad máxima del terreno, peak ground velocity, ¿cierto? Donde se ve básicamente que todos los, a lo largo de, ¿cierto?, del perfil, de un perfil en particular, donde se ubica el puente Águila Norte, se ve que estos factores, ¿cierto?, estas razones, son muy cercanas a uno, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que la respuesta del modelo tridimensional es muy similar al bidimensional y también es muy similar al modelo unidimensional de propagación de ondas. Por lo tanto, no hay efectos de cuenca en parámetros de respuesta como es la velocidad máxima del terreno. Resultados similares se obtuvieron para la aceleración máxima del terreno, ¿ya? Ahora, si uno se va a otro tipo de respuestas, por ejemplo, la velocidad absoluta acumulada, o el CAF, que le llaman los americanos, ¿cierto? ¿Qué es lo que observa uno? Bueno, que ya el valor, ¿cierto?, de este factor de agravamiento no está centrado en uno, sino que hay ciertas zonas de la cuenca donde yo tengo básicamente profundidades del basamento rocoso más significativas, ¿cierto? Acá, en esta zona acá, la profundidad del basamento rocoso está aproximadamente a 200 metros, y ahí sí empiezo a ver, ¿cierto?, que el modelo tridimensional y el modelo bidimensional me da una amplificación mucho más significativa de lo que me entrega el modelo unidimensional.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta respuesta, como el CAF o como la intensidad de área, son respuestas que están asociadas a la duración que tiene el movimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo efectos de cuenca, las ondas sísmicas quedan atrapadas en la cuenca y básicamente el efecto importante se da en la duración del movimiento fuerte que tiene el registro, ¿ya? Y eso se ve evidenciado claramente en estos factores de agravamiento. Por lo tanto, cuando yo tengo estas cuencas, lo que vemos es que ciertas ondas sísmicas quedan atrapadas y eso induce, ¿cierto?, a que el movimiento fuerte y todos los parámetros de respuesta asociados a esa duración del movimiento tienen, ¿cierto?, amplificaciones o tienen valores mayores cuando yo considero modelos tridimensionales o bidimensionales con respecto al modelo unidimensional. Después de esa caracterización de estos modelos a gran escala, más de la parte de suelo sismológica, pasamos al modelamiento estructural, ¿ya? Y el modelamiento estructural tenía dos partes principalmente. Uno era desarrollar modelos desarrollados en el software OpenSys, ¿cierto?, de acuerdo al estado del arte, ¿ya? Entonces, en estos modelos nosotros incluimos todos los efectos no lineales importantes, ¿cierto?, en el que gobiernan el comportamiento de la estructura, ¿ya? En particular, el efecto del empuje pasivo del relleno, ¿cierto? De acuerdo a los estudios que se hicieron allá en la Universidad de California en Los Ángeles por Chansabadi, las columnas se modelaron con plasticidad distribuida, ¿cierto? Los topes sísmicos, que son estos elementos de hormigón que están en la parte exterior del puente, que básicamente son aquellos que no permiten que el puente, ¿cierto?, tenga deformaciones laterales significativas, porque es básicamente un tope, un fusible. Los modelamos de acuerdo a los estudios de Goel y Chopra. Las barras sísmicas, que son unos elementos que se ocupan acá en Chile, que son básicamente barras de refuerzo que unen la viga cabezal, que es esta viga que está acá, esta viga transversal, la viga cabezal, la unen con el tablero, ¿ya? Y el motivo principal de estas barras antisísmicas, que se le llama acá en Chile, es evitar, ¿cierto?, el levantamiento del tablero con respecto a la viga cabezal, ¿de acuerdo? Eh, por otra parte tenemos las placas o los apoyos elastoméricos, ¿cierto?, que son elementos de caucho o de goma, que básicamente son aquellos que absorben, no son aisladores sísmicos, sino que son placas elastoméricas, que básicamente absorben parte de la deformación lateral, ¿cierto? Y también consideramos todos los efectos de interacción sobre la estructura. Aparte del empuje pasivo del relleno que se produce en los estribos, también consideramos todos los componentes de interacción suelo-estructura que se produce entre los pilotes, ¿cierto?, y el suelo circundante, ¿ya? Entonces ahí tenemos empuje lateral del suelo, tenemos la resistencia del fuste de los pilotes y tenemos la resistencia también eh, en la punta, la resistencia de punta también de los pilotos. Entonces eso es lo que se conocen como los resortes no lineales PY, TZ y QZ, cuando trabajamos en el problema de interacción dinámica suelo-estructura. Entonces todos esos ingredientes los incluimos en nuestro modelo de OpenSys para poder estimar de buena manera la respuesta no lineal de este puente, ¿ya?, usando registros que fueron seleccionados y fueron generados a partir del estudio de amenaza sísmica. Entonces aquí algo bien interesante también, que como éramos tres universidades que estábamos participando en este proyecto, desarrollamos modelos de forma independiente, ¿ya? Y después comparamos estos modelos. Lógicamente los modelos eran diferentes. Lo que es interesante es que las respuestas obtenidas por los modelos desarrollados por las distintas universidades tuvieron muy buena concordancia, las distintas respuestas, tanto globales como locales, ¿ya? Entonces eso nos dejó muy tranquilos de que tres grupos de fondo de trabajo independientes, desarrollando modelos de elementos finitos en base a la información de los planos de una estructura, fuimos capaces de obtener ciertas respuestas no lineales que eran muy coincidentes entre ellas, ¿ya? Desarrollamos modelos con interacción sobre la estructura y sin interacción sobre la estructura también para analizar cuál es el efecto justamente de esta interacción de los pilotes, ¿cierto?, con el suelo. Adicionalmente, desarrollamos modelación detallada para los componentes, ¿ya? En particular lo que les muestro acá, acá en negro, en línea negra, están los resultados experimentales de un estudio que lideró Martínez el año 2007, donde ellos justamente ensayaron en condiciones de laboratorio estas barras antisísmicas que se llaman.
nosotros desarrollamos un modelo en ANSYS que nos permitiera predecir el comportamiento lateral de estas barras antisísmicas, siguiendo el protocolo de ensayos ocupado por Martín en el año 2017. Y obtuvimos como predicción del modelo la curva roja que se muestra acá, ¿ya? Entonces pudimos desarrollar un modelo detallado, en este caso en el software ANSYS, que efectivamente nos predecía de muy buena manera, ¿cierto?, el comportamiento cíclico de estas barras antisísmicas, el comportamiento lateral de estas barras antisísmicas. De la misma manera, también desarrollamos modelos detallados para ver cómo era el empuje, ¿cierto?, pasivo en el estribo del puente. Y comparamos esa información de la predicción del modelo con eh, los resultados experimentales obtenidos por Chansabadi en la Universidad de California en Los Ángeles en el año 2006. Entonces así, eh, aparte de nuestros modelos más ingenieriles, también pudimos desarrollar investigación de modelos mucho más refinados, mucho más detallados, asociados a los distintos componentes del puente. En esta figura que está acá, se muestra, ¿cierto?, el comportamiento de una de las llaves de corte, un tope sísmico del puente Águila Norte. Desarrollamos modelos también representativos de ensayos experimentales que se hicieron en Estados Unidos. Hay unos ensayos muy famosos de estos topes sísmicos que se realizaron justamente en la Universidad de California en San Diego en los años 2000, y pudimos en el fondo validar nuestros modelos detallados ocupando estos datos experimentales y después traspasar todo ese conocimiento de la calibración del modelo hacia nuestro caso de estudio, que eran los topes del puente Águila Norte. Y eso nos permitía, de cierta manera, reproducir bastante bien cómo era el patrón de daño que se observaba, ¿cierto?, en el puente Águila Norte debido al terremoto del 2010. Una vez que teníamos nuestro modelo en OpenSea y todos nuestros modelos, digamos, detallados de los distintos componentes, uno de los objetivos principales de este proyecto era desarrollar un modelo en un software de uso ingenieril, ¿ya? Y para eso adoptamos el software SAP 2000. ¿Por qué? Simplemente porque acá en Chile existe una gran cantidad de ingenieros estructurales y en particular ingenieros que se dedican en el área de puentes que ocupan este software, ¿cierto?, para hacer su análisis y para hacer sus diseños. Por lo tanto, nosotros lo que quisimos fue desarrollar un modelo no lineal en SAP 2000. Y para eso la clave fue que nosotros calibramos modelos de componentes, ¿ya? Entonces, el empuje pasivo del relleno, los topes sísmicos, la respuesta lateral de las barras, etcétera, todo el comportamiento no lineal de los materiales y los componentes del puente los desarrollamos en el software SAP 2000, de tal manera que su respuesta histerética fuera muy similar a la respuesta histerética que habíamos obtenido para esos mismos componentes en el software OpenSys. Ahora, en OpenSys existen muchos modelos que están desarrollados específicamente para algunos de estos componentes, ¿ya? Entonces ahí el desafío fue justamente ajustar modelos existentes en un programa, en un software de uso comercial, para reproducir estos comportamientos no lineales e histeréticos de los distintos componentes del puente. Entonces se puede apreciar acá en color verde están las respuestas de SAP 2000 y en color rojo están las respuestas en OpenSys para los distintos componentes. Entonces centramos nuestro esfuerzo en desarrollar modelos no lineales e histeréticos en SAP 2000 que fueran similares a la respuesta histerética que nosotros habíamos desarrollado para OpenSys. Y después simplemente ensamblamos esto en nuestro modelo estructural completo del puente. Y después la grata sorpresa fue que al comparar las respuestas tanto a nivel global, por ejemplo el desplazamiento longitudinal de un nodo central en el puente, en una respuesta global, y también respuestas locales, por ejemplo la respuesta transversal de uno de los apoyos elastoméricos o la respuesta del empuje pasivo del terreno, ¿qué es lo que pudimos observar? Que la respuesta que nosotros obteníamos de nuestro software comercial SAP 2000 era muy similar a la respuesta del modelo, digamos, que nosotros habíamos desarrollado en OpenSys, ¿ya? Y esto es para demanda sísmica alta, o sea, hay un grado de no linealidad significativo, como ustedes pueden observar en el apoyo elastomérico, y también hay activación, ¿cierto?, del empuje pasivo en el relleno. Entonces, esto básicamente, ¿qué nos permitió? Nos permitió validar que nosotros somos capaces de desarrollar un modelo completamente no lineal de un puente con todos sus componentes, ¿cierto?, locales, las barras antasísmicas, los apoyos elastoméricos, el efecto de la interacción sobre la estructura, somos capaces de desarrollarlo en un software comercial.
Y eso tiene mucha importancia porque abre la puerta, ¿cierto?, para que la ingeniería sísmica basada en desempeño se transfiera hacia la práctica, ¿ya? Toda esta información nosotros básicamente la, la resumimos en una guía, ¿ya?, que es un documento que está acá en la portada, y en este documento básicamente se resume cómo realizar el estudio de amenaza sísmica, tanto con el método probabilístico como determinístico, todos los aspectos de recomendación de modelamiento, ¿ya?, en términos de la modelación de los elementos estructurales, cómo hacer la estructuración o ensamblar estos elementos estructurales, y también toda la parte de interacción entre elementos y también la parte de interacción suelo-estructura, ¿ya? Y la guía también contiene una comparación detallada de los resultados del modelo desarrollado en SAP 2000 y en OpenSys, ¿ya? Entonces, básicamente esta guía permite a un ingeniero estructural que a lo mejor no tiene un conocimiento tan avanzado en lo que es cómo se realiza, digamos, un análisis no lineal de un puente, le permite ir entendiendo cómo puede ser esto implementado en un software de uso ingenieril como es el software SAP 2000, ¿ya? Los próximos pasos de que vienen en esta investigación es básicamente una extensión, ¿ya? Nos queremos mover hacia los estados de daño, eh, eh, es decir, la tercera cajita del enfoque de ingeniería sísmica o diseño sísmico basado en desempeño, para tener una buena caracterización de los estados de daño de los distintos componentes que nosotros tenemos en los puentes chilenos, ¿ya? Y también, lógicamente, realizar, como parte de esta tercera etapa, análisis probabilístico y desarrollar curvas de fragilidad, ¿cierto?, para componentes de puente y para puentes típicos que se desarrollan acá en Chile. El segundo tema que les quería presentar tiene que ver también con puentes, pero algo mucho más específico, y el modelamiento y la calibración de un modelo, un puente instrumentado. Este es el puente Marga Marga, que es el primer puente en Chile con aislación sísmica, ¿ya? Es un puente que su diseño se hizo en los años 90 y se instrumentó también en esa época, el año 1996, un esfuerzo de los profesores Mauricio Sarracín y María Ofelia Moroni en la Universidad de Chile. En los años 90 ellos ayudaron con el diseño de este puente y lo instrumentaron, ¿de acuerdo? Y este puente, con ese gran esfuerzo de instrumentación que hicieron estos dos profesores, ha entregado información muy valiosa para la ingeniería sísmica chilena, ¿ya? Porque es un puente real de grandes dimensiones, como vamos a ver, está aislado sísmicamente y se han medido varios terremotos con el sistema de instrumentación. Y en particular se midió el terremoto del 2010, que fue un terremoto muy significativo, ¿ya? Entonces, un puente que tiene 380 metros de longitud, tiene 8 vanos. Acá hay una elevación, ¿cierto?, de una de las cepas del puente, que tiene una sección transversal de doble celda, que se llama. Y aquí en colores se muestra la instrumentación que tiene este puente, ¿de acuerdo? Es un puente bastante alto, digamos que la altura más o menos de las pilas es aproximadamente de 30 metros, y las instrumentaciones en total son 24 sensores de aceleración. De esos 24, solamente 21 funcionaron durante el terremoto del 2010. Este sensor, que está en campo libre, en condición de roca, no funcionó apropiadamente para el terremoto del 2010, pero los otros 21 sensores sí funcionaron, ¿ya? Entonces, como pueden ver, hay un sensor que está acá en el valle, un acelerómetro triaxial en campo libre en el valle, y después hay un acelerómetro triaxial en la base de una de las pilas. Después hay otro acelerómetro triaxial en la parte superior, ¿cierto?, de la columna. Después hay sensores, los que se ven acá, en el tablero del puente, ¿ya? Que son todos los sensores que vemos en la planta que está arriba, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en la elevación se ve claramente que los sensores 4, 5 y 6, que son estos mismos que están acá, están en la parte superior de la columna y están bajo el sistema de aislación, ¿cierto? Estos elementos grises que muestro acá es el sistema de aislación sísmica que tenía este puente. Y después tenemos sensores sobre el sistema de aislación ubicado en el tablero de este puente. Entonces tenemos una buena instrumentación de un puente que es significativo, ¿cierto? Tiene 380 metros de longitud, y tenemos el dato, ¿cierto?, preciado, que es medir la respuesta sísmica de este puente durante un megaterremoto, como fue el terremoto del 2010, ¿ya? Entonces acá se ven, ¿cierto?, les muestro los registros medidos en campo libre, condición de suelo, en el valle,
la dirección longitudinal del puente con un 35% G de aceleración máxima del suelo, la dirección vertical 0,26 G y en la dirección transversal del puente 0,34 G. Por lo tanto, efectivamente, la demanda sísmica que sintió este puente durante el terremoto del 2010 fue significativa, ¿ya? Entonces nosotros ocupamos esta información para estudiar el comportamiento sísmico de este puente durante este evento en particular y también de calibrar un modelo no lineal, como vamos a ver más adelante. Acá simplemente algunos procesamientos, preprocesamientos de la información para ver el nivel de deformación de los elastómeros, o sea, de los aisladores, perdón. Nosotros estimamos una deformación por corte de casi un 80% en los aisladores sísmicos. Entonces, efectivamente, ya tenemos un comportamiento no lineal significativo, ¿cierto?, en estos aisladores sísmicos durante este terremoto. También estudiamos cómo evolucionó, ¿cierto?, las propiedades dinámicas del puente, porque hacer un puente que tiene aislación sísmica, lógicamente, sus propiedades modales durante el evento sísmico van cambiando, porque la respuesta de los elastómeros es altamente no lineal, por lo tanto su rigidez varía durante el registro sísmico y eso claramente se puede evidenciar haciendo alguna caracterización dinámica con los datos medidos durante el terremoto. Aquí simplemente ocupamos alguna función de transferencia. Para no alargarme tanto, aquí les muestro, por ejemplo, el registro del tablero, ¿cierto? Comparado, ¿cierto?, con el registro en la base. Acá tengo la dirección transversal, acá tengo la dirección longitudinal, donde puedo ver el color azul, tengo los primeros 50 segundos del registro, es decir, antes que empiece la zona de movimiento fuerte, después tenemos entre 50 y 90 segundos, que es básicamente la zona de movimiento fuerte, y después entre 90 y 130, que es básicamente la parte final del terremoto. ¿Y qué es lo que se puede observar? Lógicamente, una elongación del periodo, ¿cierto? Empezamos en color azul, acá tengo frecuencia, con una frecuencia aproximada de 0,7 Hz. Después en la zona de movimiento fuerte bajamos a 0,45 Hz, ¿ya? Es decir, casi duplicamos el periodo de vibración en la dirección transversal, ¿cierto?, del puente, producto de la no linealidad en los aisladores sísmicos. Y después en la parte final del registro vemos que se recupera, ¿cierto?, parte de esa rigidez en los elastómeros y llegamos a una frecuencia fundamental transversal alrededor de los 0,6 Hz, ¿ya? Entonces ahí podemos ver cómo es la respuesta no lineal y cómo se relaciona con la respuesta no lineal, ¿cierto?, del elastómero, y eso cómo se relaciona con la variación del periodo o de la frecuencia fundamental de nuestra estructura. Y después viene la parte del modelamiento. Desarrollamos modelos de elementos finitos no lineal, ocupamos elementos de plasticidad distribuida para las columnas. Acá en color azul tenemos elementos cuasi rígidos, ¿cierto?, que básicamente vienen a representar los offset o la excentricidad geométrica de nuestro modelo. Tenemos los aisladores sísmicos también modelados de forma no lineal, y después tenemos la superestructura, ¿ya? La superestructura, lógicamente, como no esperamos comportamiento no lineal en el tablero y en las vigas longitudinales, entonces las modelamos con elementos lineales elásticos, tanto el tablero como estas vigas longitudinales, que en este caso son de acero, ¿ya? Entonces ese es básicamente el modelo no lineal de un vano característico, ¿cierto?, del puente Marga-Marga que desarrollamos. Para el aislador sísmico, acá está un poco el comportamiento histerético. Ocupamos un modelo que está disponible en OpenSys, que está asociado al comportamiento de elastomeric bearing, ¿cierto?, de aisladores sísmicos, con un enfoque o un modelo de Buchwald, ¿ya? Entonces ahí tenemos distintos parámetros, ¿cierto?, que determinan cómo es la respuesta histerética de este aislador sísmico. Entonces, lo que nos interesaba después era básicamente ver cuáles eran las capacidades predictivas que tenía nuestro modelo. Y también nos interesaba calibrar, ¿ya?, este modelo. Pero antes de calibrar el modelo completo, lo que desarrollamos fue una calibración ocupando los ensayos de los aisladores sísmicos. Entonces, todos los aisladores sísmicos que se instalaron en el puente fueron previamente ensayados por el profesor Mauricio Sarracín y la profesora María Ofelia Moroni en condiciones de laboratorio. Entonces, eso nos entregó, ¿cierto?, la respuesta solamente de los componentes de los 23 aisladores sísmicos. Y básicamente lo que hicimos fue una calibración determinando tres parámetros: la tensión la tensión de fluencia, la rigidez elástica y este término que está acá,
que es básicamente el factor de endurecimiento, ¿cierto? Que nos entrega la pendiente post-fluencia. Y para los 23 aisladores encontramos un set de parámetros óptimos, de tal manera que la respuesta del modelo fuera lo más parecida a la respuesta experimental. Y acá se ve un ejemplo, ¿cierto? En color rojo tenemos el punto inicial de nuestro modelo, con un set de parámetros iniciales, FI, KE, B inicial. En color verde tenemos la respuesta experimental del elastómero, y en color azul tenemos, ¿cierto?, la predicción del modelo para un set de parámetros óptimos, donde se ve que se ajusta muy bien, ¿cierto?, nuestro modelo calibrado con los datos experimentales. Entonces hicimos este experimento eh, eh, para básicamente los 23 aisladores sísmicos para los cuales teníamos data experimental. Aquí no voy a entrar en mucha profundidad, pero esta optimización la hicimos de distintas maneras, ¿ya? Lo hicimos basado en gradiente a través de una extensión del software OpenSys con un software de optimización que se llama SNOP, que desarrolló un profesor de matemáticas de la Universidad de California San Diego. Esos dos software están unidos, ¿de acuerdo? Justamente para hacer optimización. Entonces, desarrollamos esa calibración, ¿de acuerdo? Basado en OpenSys SNOP, y también lo que nosotros llamamos fuerza bruta. Y esa fuerza bruta fue básicamente hacer una grilla de los parámetros que queríamos calibrar, FI, el modo elasticidad y el hardening, para encontrar un set de parámetros óptimo, ¿ya? Y así podemos básicamente llevar a cabo esta optimización para determinar un set o varios sets óptimos de parámetros FI, KE y B, ¿de acuerdo? Para los distintos elastómeros, ¿ya? Entonces, básicamente aquí muestro algunas figuras de justamente esta calibración que se hizo en términos de la fuerza bruta, que le llamo, que es el teta asterisco, y de la optimización basada en gradiente, que lógicamente la optimización basada en gradiente depende del punto de partida, del punto inicial. Entonces consideramos dos puntos iniciales para obtener distintos mínimos, ¿cierto?, locales, que minimizan la función objetivo. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? Es que si nosotros ocupábamos los datos de los elastómeros para determinar esta combinación de estos tres parámetros óptimos, para ajustarnos a las respuestas experimentales de los aisladores sísmicos, obteníamos mucha dispersión, ¿ya? Entonces acá están básicamente los tres sets, ¿cierto? Del teta asterisco, que es optimización por fuerza bruta, que le llamo yo, o grilla, el teta 1 asterisco y el teta 2 asterisco, que son optimización basada en gradiente, considerando dos puntos iniciales para resolver el problema de optimización. Entonces hay mucha dispersión, ¿cierto? Si se dan cuenta, acá el FI se variaba entre 30 kilonewton aproximadamente hasta 140 kilonewton. La rigidez inicial también tenía una dispersión significativa, y la razón de endurecimiento también variaba, digamos, entre 0,15 y casi 0,6. Mucha dispersión a partir de los ensayos de los aisladores sísmicos. ¿Qué es lo que hicimos después? Desarrollamos nuestro gran modelo de elementos finitos, ¿cierto? El que les mostraba anteriormente, donde tenemos no linealidad en las columnas, tenemos no linealidad en los aisladores sísmicos, y tenemos lógicamente todo el puente modelado en el software OpenSea, y después calibramos estos mismos tres parámetros: la fluencia, la rigidez elástica y la razón o la tasa de endurecimiento de los elastómeros, considerando las respuestas registradas en el puente durante el terremoto del 2010, ¿ya? De tal manera de poder definir un set de parámetros óptimo que nos permitiera a nosotros verificar que ese modelo no lineal era capaz de ajustarse a las respuestas medidas en un puente real durante un megaterremoto, ¿ya? Y esto lo desarrollamos básicamente por fuerza bruta, ¿ya? Optimización de fuerza bruta, que le llamo yo, o de grilla. Entonces definimos un dominio para estos tres parámetros, y después evaluamos nuestro modelo en más de 1000 combinaciones, ¿de acuerdo?, de FI, KE y B, y encontramos el punto que nos básicamente minimizaba el error entre las respuestas tiempo-historia medida en el puente con aquellas predichas por el modelo, ¿ya? Y ahí es básicamente el punto donde se observa el mínimo error, ¿cierto?, de las respuestas temporales, en este caso los desplazamientos registrados versus los desplazamientos simulados por nuestro modelo no lineal de elementos finitos, ¿de acuerdo? Y así lo que pudimos ver es que efectivamente, lo que muestra en esta figura de acá, en color verde se muestra la respuesta de desplazamiento, en este caso en el tablero, sobre la columna 4 en dirección transversal. Color verde la respuesta registrada por los sensores. En color azul la respuesta simulada en función, ¿cierto?, del set de parámetros que me minimizaba una función objetivo 1.
que la función objetivo 1 está asociado a el desplazamiento sobre la columna de la pila 4 en dirección longitudinal. La función objetivo 2 en el desplazamiento sobre la columna, ¿cierto? 4 en dirección transversal, y la función objetivo 3 era aquella asociada a la respuesta de desplazamiento en el tablero, ¿cierto? En dirección transversal, ¿de acuerdo? También sobre la pila 4, es decir, con el sensor ubicado acá en el punto 9. Entonces lo que pudimos ver es que efectivamente, si nosotros ocupábamos una u otra función objetivo, nosotros éramos capaces de encontrar un set de parámetros FI, E y B de los elastómeros, o sea, de los aisladores sísmicos, que nos permitía a nosotros obtener respuestas predichas por el modelo que se asemejaban mucho a la respuesta registrada en el puente, ¿ya? Entonces así puedo ver el desplazamiento del tablero en la parte superior de la columna en dirección transversal, el desplazamiento longitudinal en la parte superior de la columna y el desplazamiento transversal en la parte superior de la columna en este gráfico que está acá. Entonces lo que vemos es que efectivamente, si nosotros comparamos la curva verde con la curva azul, con la curva roja, podemos ver que nuestro modelo de elemento finito efectivamente, si es calibrado apropiadamente, solamente los 3 parámetros de los aisladores sísmicos, podemos obtener una respuesta predicha por el modelo que se ajusta muy bien con la respuesta experimental medida durante el terremoto del 2010 en el puente Marga Marga, ¿ya? Desarrollamos también optimización múltiple objetivo, pero por el tiempo esto me lo voy a saltar, ¿de acuerdo? Una vez que uno tiene el modelo calibrado, su modelo no lineal, tiene una gran herramienta. ¿Por qué? Porque ese modelo no lineal apropiadamente calibrado con parámetros o con parámetros de respuesta medido en la estructura, ese modelo me permite a mí reproducir, ¿cierto? O estimar respuestas en mis estructuras que no fueron medidas durante el terremoto, ¿ya? Como es la mayor cantidad de las respuestas. Yo en general puedo medir respuestas globales, ¿cierto? En una estructura durante el terremoto, pero no puedo medir respuestas locales, ¿ya? Ahora, si mi modelo está apropiadamente calibrado a nivel global, probablemente, por cómo está desarrollado mi modelo de elementos finitos, probablemente me va a también entregar una buena predicción de las respuestas locales que no tengo medidas. Y eso es lo que hicimos acá. Entonces, básicamente, estimamos con nuestro modelo calibrado las deformaciones en los aisladores sísmicos que habían en el puente, ¿de acuerdo? Y vimos más o menos cuáles eran los niveles de deformación, ¿cierto? Que pudieron haber sufrido estos aisladores sísmicos durante el terremoto, ¿de acuerdo? Eh, Vimos también, analizamos las curvas fuerza de formación de los aisladores, lógicamente fueron respuestas altamente no lineales, como se evidencia también en las figuras del preprocesamiento que hicimos anteriormente, y también pudimos ver cómo era la respuesta momento-curvatura de las columnas del puente, ¿ya? En este caso se observa que prácticamente no existe no linealidad en las columnas del puente, ¿ya? Y eso concuerda bien porque básicamente no había daño, ¿cierto?, en las bases de la columna del puente, de acuerdo a las inspecciones que se realizaron después del terremoto del 2010. Entonces, a lo que veo es que si yo tengo modelos no lineales de elementos finitos que están apropiadamente calibrados con datos empíricos durante un terremoto, ese modelo es lo que le llaman gemelo digital. Muchas veces gente que trabaja en otra área me permite a mí explorar otras respuestas de mi sistema. Y eso tiene un potencial muy significativo porque me permite, por ejemplo, a mí definir cuál es el estado de daño en la estructura o eventualmente dónde se pudo haber concentrado el daño de un sistema estructural durante un terremoto, ¿ya? Entonces, algunas conclusiones de este estudio: desarrollar un modelo no lineal para un puente de gran envergadura. eh, Calibramos, ¿cierto?, los parámetros de los aisladores sísmicos ocupando los datos experimentales de los componentes, donde observamos alta variabilidad, y posteriormente calibramos el modelo completo no lineal del puente ocupando los datos medidos durante un megaterremoto, ¿ya? Eh, que yo sepa, este es uno de los pocos estudios a nivel mundial en el cual se calibra un modelo no lineal de una estructura que estuvo instrumentada durante un terremoto de tan gran magnitud en zona epicentral. Por lo tanto, un estudio bastante único. A partir de este modelo calibrado, pudimos reconstruir respuestas no medidas en el puente.
¿ya? Y ahí podemos estudiar un poco cómo había sido el comportamiento de las columnas del puente, de los elastómeros, o sea, de los aisladores sísmicos del puente y otros componentes, ¿de acuerdo? Y este modelo calibrado permitió reproducir de buena manera, ¿cierto?, la respuesta observada durante el terremoto. Entonces, algunos comentarios o algunos, digamos, pensamientos generales para cerrar mi presentación. Eh, un poco lo que estamos viendo en la ingeniería estructural y en la ingeniería sísmica es la importancia de avanzar hacia un análisis sísmico basado en desempeño. ¿Por qué? Porque esta herramienta nos permite a nosotros tener información con respecto a cómo es el desempeño o cómo es el comportamiento real que tiene una estructura durante un terremoto o durante un evento sísmico dado, de intensidad dada. Cosa que los análisis actuales que nosotros desarrollamos en la parte de ingeniería, que son básicamente diseños prescriptivos que están basados en modelos lineales, ¿cierto? Lineales elásticos, y que el diseño se hace con factores R de modificación de la respuesta, esos modelos lógicamente no nos permiten decir nada con respecto al desempeño y al comportamiento real que tiene una estructura durante el terremoto. Entonces es muy importante de seguir avanzando hacia un análisis sísmico basado en desempeño. Otra cosa que es bastante importante, que quería un poco resaltar en esta presentación, es que es vital incorporar información experimental y modelos apropiadamente calibrados, ¿ya? Nuestros modelos globales de elementos finitos básicamente se descomponen finalmente en modelos locales, ciertos modelos de material, en modelos de componentes. Si yo hago el modelo de un puente, ese modelo de un puente al final, si yo empiezo a ir al modelo más específico, a lo que llego finalmente es a un modelo, por ejemplo, no lineal histerético del acero de refuerzo que tienen los componentes de ese puente, o del comportamiento histerético que tiene el hormigón que tiene esos componentes de ese puente. Entonces, es muy importante estudiar de buena manera los modelos a nivel de material y a nivel de componente y calibrarlos de forma apropiada. Esos modelos bien calibrados después pueden ser incorporados, ¿cierto?, en modelos a nivel del sistema estructural, en este caso de los puentes, para obtener respuestas, ¿cierto?, del sistema completo que tiene mucha más fidelidad. ¿De acuerdo? Y en ese sentido también una última reflexión que es muy importante incorporar la incertidumbre. Y esa incertidumbre tiene distintas fuentes, ¿ya? Tengo incertidumbres paramétricas de los modelos que me definen mis materiales y que me definen los modelos de mis componentes. Tengo incertidumbre o errores en el modelo de elementos finitos propiamente tal de mi puente o de mi sistema, y tengo también incertidumbre significativa en la definición de la solicitación o de la amenaza sísmica, ¿ya? Entonces es muy importante incorporar, ¿cierto?, toda esta incertidumbre y sus distintas fuentes en los análisis probabilísticos que nosotros queramos hacer, desde el punto de vista más de investigación. Y después que entendamos bien la desagregación de esas fuentes de incertidumbre, nosotros vamos a poder tomar decisiones adecuadas para la parte de la ingeniería práctica, incorporando justamente esa incertidumbre. Finalmente, agradecer los colaboradores de este trabajo, lógicamente el trabajo que desarrollo con otras personas. Eh, el estudio del puente Marga Marga lo desarrollé con Joel Conte, que fue mi advisor en San Diego, y con el profesor John Lee de la Universidad de Alberta. Y el proyecto que les mostré inicialmente fue desarrollado en conjunto con el profesor Francisco Hernández, César Pastén y Felipe Ochoa de la Universidad de Chile, y el profesor Ramiro Basáez de la Universidad de Santa María. También parte importante de lo que les mostré fue desarrollado por mis alumnos de magíster y de pregrado. Así que nuevamente agradecer la invitación. Si tienen cualquier consulta, aquí voy a tratar de responderla. Y si quieren tener acceso a esta guía, ¿cierto?, de análisis sísmico no lineal de puentes chilenos, pueden escanear este código QR y los va a direccionar a la página web donde pueden descargar justamente la guía. Así que con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Rodrigo Estroza, por su excelente presentación. A continuación tendremos las preguntas por parte del auditorio. La primera pregunta es, ¿los puentes aislados sísmicamente, en el puente aislado sísmicamente, existió daño o falta de funcionalidad durante el terremoto 2010? Se observa que los desplazamientos fueron del orden de 10 centímetros. Sí,
Una buena pregunta. El puente tuvo un excelente desempeño, la verdad, durante el terremoto. No se evidenciaron daños y es un poco, el terremoto del 2010 acá en Chile fue yo diría que una prueba de fuego para los sistemas de aislación sísmica, ¿ya? Eh, en general nosotros sabemos que hay sistemas de aislación sísmica y disipación de energía en distintos países del mundo, eh, pero no se habían puesto a prueba estos sistemas. O sea, se había masificado un poco el uso de la aislación sísmica, pero en el caso del terremoto del año 2010, acá en Chile nosotros teníamos altas estructuras con aislamiento sísmico y el comportamiento de ellas fue muy bueno, ¿ya? Entonces fue una gran prueba que pasó, ¿cierto?, la aislación sísmica en este mega terremoto del año 2010. En particular, el puente Marga Marga no tuvo ningún tipo de daño durante el terremoto, ¿ya? Y después siguió operacional y no requirió tampoco ningún tipo de reparación. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, quiero también transmitir los mensajes de felicitación al trabajo y al aporte realizado. Hay una pregunta referente a la guía. Si la guía toma en cuenta distintas tipologías de puentes y si se hicieron estudios similares para el puente Amolans. Ya, eso es una buena consulta. La guía básicamente fue un proyecto que duró aproximadamente 2 años, ¿ya? Y esta guía se desarrolló en base a un caso de estudio, que es el puente Águila Norte que les mostré anteriormente. Y ahí les expliqué un poco por cuáles habían sido, en el fondo, los fundamentos de selección de este puente. Actualmente estamos postulando a una extensión de este proyecto o una continuación de este proyecto, donde la idea es estudiar 4 estructuras de puente, ¿ya? Uno que sería la continuación, que sería lógicamente seguir trabajando con el puente Águila Norte. El segundo caso de estudio que tenemos, un puente aislado sísmicamente que efectivamente corresponde al puente Marga Marga. Y los otros 2 casos que queremos analizar son casos que va a definir el Ministerio de Obras Públicas. La Dirección de Vialidad nos va a decir, si nos adjudicamos el proyecto, ellos nos van a decir qué puentes quieren que estudiemos y por qué, ¿ya? En particular el puente Amolana que mencionan en la consulta, es otro puente, ¿cierto?, que también está instrumentado. Es un puente que tiene también un sistema de disipación de energía, que también está instrumentado por los profesores Mauricio Sarracín y María Ofelia Maroni, y en particular ese puente yo no lo he estudiado, ¿ya? Y que yo sepa, no hay modelos no lineales desarrollados para ese puente, ¿de acuerdo? Pero también es un caso bastante interesante de estudiar. Ahora, ese puente, el puente Amolana, está más hacia el norte de Chile, ¿ya? Por lo tanto, estuvo más lejano al terremoto del año 2010. Por lo tanto, no hay ningún evento tan fuerte como el que se midió en el puente Marga Marga que yo les presenté en el puente Amolanas. Los registros sísmicos que hay disponibles en el puente Amolanas son considerablemente menores en comparación con el caso que yo les mostré del puente Marga Marga durante el terremoto del Maule del 2010. Muy amable por la respuesta. Tenemos en consideración el tiempo, una última pregunta. Realmente ha habido mucha expectativa e interés por la charla. Nuestra pregunta es, al ser Chile un país con gran actividad sísmica, ¿considera las estructuras ya están preparadas para un posible nuevo sismo? Y de ser la respuesta que no, ¿qué considera que como ingenieros y sociedad se debe mejorar? Una buena consulta. Yo creo que lógicamente no está todo resuelto. Si bien muchas veces se habla que la ingeniería estructural sísmica en Chile es de alto nivel, lo cual yo estoy de acuerdo, el problema no está resuelto. Cuando hay terremotos, ¿cierto?, significativos en Chile, se ha evidenciado daño no menor en todo tipo de estructuras, ¿ya? En estructuras de edificios, en estructuras de puente, en estructuras industriales, ¿ya? ¿Y eso a qué nos ha llevado? Nos ha llevado justamente a la modificación de nuestra normativa, ¿ya? Nosotros tenemos la norma NSH 433, que es la de diseño sísmico de edificios, que actualmente está en proceso de modificación, y existen, en el fondo, prescripciones de esa normativa que están siendo modificadas justamente por el desempeño o el comportamiento no apropiado de los edificios durante el terremoto del año 2010.
la norma de diseño sísmico de estructuras industriales, que es la NCH 2369, también actualmente está en actualización y también se han incluido algunas modificaciones para mejorar el desempeño y el comportamiento de estas otras estructuras industriales debido a terremotos, también de la experiencia del año 2010. Y asimismo, lo que concierne a los puentes, nuestro objetivo final de esta investigación y desarrollar esta guía es traspasar, transferir todo este conocimiento hacia el manual de carretera, ¿ya? Y el manual de carretera es básicamente el documento que define el diseño de los puentes en Chile, ¿ya? Entonces, todavía hay trabajo por hacer, todavía hay desafíos en la ingeniería sísmica y en la ingeniería estructural acá en Chile para mejorar el desempeño y el comportamiento de nuestras estructuras, ¿de acuerdo? Y justamente es un poco la motivación que nosotros tenemos de unir toda la investigación que nosotros desarrollamos, ¿cierto? Y transferir ese conocimiento del estado del arte hacia el estado de la práctica. Yo creo que eso es sumamente importante y algo que tenemos un poco pendiente, considero yo. Muy amable por las respuestas a todas las preguntas. Personalmente quiero felicitar por el trabajo a todos los colaboradores de esta guía. Es una guía muy completa que topa todos los puntos que nos explicó rápidamente en esta exposición. Y también es importante para los estudiantes y público presente indicar que en esta guía se comparten los archivos de SAP 2000, de OpenSys, de la calibración de materiales. Eso es fundamental para poder hacer la transferencia de la tecnología y del conocimiento, no solo en Chile, sino a otras regiones como es Ecuador. Entonces, de mi parte, felicitaciones al equipo de colaboradores de la guía, un excelente trabajo y les recomiendo mucho a los asistentes que descarguen el material. Como siguiente punto, quiero dar paso al doctor Roberto Aguiar, que nos va a dar unas palabras. Solamente agradecer al doctor Rodrigo Astroza por esta magnífica conferencia, excelente conferencia. Y de paso me puse un poco sentimental, digámoslo así, al escuchar a mis viejos amigos, Mauricio Sarracín, La Momi, María Ofelia Moroni, que trabajaron mucho y siguen trabajando mucho, aunque ya no están en la universidad, creo, pero trabajaron mucho en todo este tema de aislación sísmica, disipados de energía, trabajaron bastante. Y me acordaba también, de paso, de Rodolfo Zaragoni, otro hombre tan importante, de Maximiliano Astroza. Eran mis 4 buenos amigos. Son mis 4 buenos amigos de la Universidad de Chile, gente muy valiosa, muy valiosa. Y felicitaciones, una linda conferencia. Y realmente también doy gracias a Dios, llevamos la conferencia, 47ª conferencia, todos los lunes. Muchas gracias. Estimado doctor Rodrigo Astroza, otorgamos la palabra para un comentario final de su parte. Sí, no, yo simplemente agradecer la invitación, agradecer la iniciativa, como decía en un principio, del doctor Roberto Aguiar y de todo el equipo, ¿cierto?, que trabaja junto a él. Yo creo que estas instancias son muy valiosas, son muy, muy valiosas, y que se esté aprovechando la oportunidad, ¿cierto?, que nos puso sobre la mesa la pandemia, de poder compartir un poco la experiencia y la investigación que realizamos en distintos países sudamericanos y latinoamericanos. Yo creo que es una iniciativa muy, muy, muy destacable, ¿ya? Así que yo realmente los felicito por todo este ciclo de charlas, por el nivel de todas las presentaciones, por el nivel de organización. Simplemente felicitarlos y nuevamente agradecer por la invitación y por poder darme el espacio para compartir mi investigación. Muchas gracias por sus palabras, doctor Rodrigo Astroza. Finalmente queremos otorgarle un certificado de reconocimiento que se otorga, doctor Rodrigo Astroza, en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, con el tema Análisis sísmico no lineal de puentes,
calibración de modelos y guía práctica para ingenieros. Firma Dr. Roberto Aguiar, organizador. En este punto, quiero agradecer también a los presentes por su tiempo. Le deseamos al doctor Rodrigo Astroza el mayor de los éxitos a lo largo de su carrera profesional y de su vida personal. Y también invitamos a los asistentes a las conferencias que se desarrollan todos los lunes a las 19 horas. En caso de que no hayan podido asistir a alguna de las charlas, recordamos que todas las conferencias se encuentran grabadas en el blog de SciencyLab, sciencylab.wordpress.com. Que tengan una buena noche. Hasta un próximo lunes. Buenas noches. Muy buenas noches, que estén muy bien. Hasta luego.